¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven por Facebook y que nos sintonizan por Zoom. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinars gratuitos, siendo este titulado ¿Cómo atender una restricción temporal de sellos digitales? Con la conducción de nuestro queridísimo gerente en zona costa de SAE y CIA, Jonathan Alberto Rubio 5, quien nos compartirá algunas herramientas y estrategias para poder llevar a cabo este procedimiento. No sin antes compartirles el tema de nuestro próximo webinar para el mes de septiembre, que se llamará Reflexiones del Paquete Económico 2025, impartido por nuestro socio director, el maestro en Derecho Fiscal, Reginaldo Esquer Félix, en punto de las 5 p.m. No olviden que este curso es gratuito por Zoom en punto de las 5 de la tarde, el 25 de septiembre. Y para que nos sintonizan por Zoom, recordarles que pueden solicitar su constancia de asistencia. Y bueno, ahora bien, para poder dar inicio a este curso, les queremos compartir unas recomendaciones para que tengan una buena plática. Se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio. Si presenta problemas con la conexión, apague su video y permanezca en la sesión sin audio, y esto permitirá que su conexión sea más estable. Solamente el expositor podrá compartir en la pantalla la presentación. Su micrófono estará silenciado durante la sesión y en caso de alguna duda o comentario, deberá anotarlo en el chat de plataforma en Zoom, y el moderador de la sesión estará leyendo las preguntas que se hayan formulado en su momento. Y siguiente, por favor, para compartirles y que conozcan un poquito más de nuestro expositor, el licenciado Jonathan Alberto Rubio 5, quien obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Obtuvo el grado de maestría en Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Procesal Constitucional por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Tiene un diplomado en contabilidad por CETIS Universidad Campus Tijuana. También cuenta con una maestría en impuestos por la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana en la Escuela de Contaduría y Administración. Fue oficial administrativo de base en el Juzgado 16º de Distrito en Tijuana, Baja California. Oficial administrativo de base del Octavo Tribunal Unitario del 15º Circuito en Tijuana, Baja California. Fue también coordinador técnico administrativo del Octavo Tribunal Unitario del 15º Circuito. También fue secretario particular de magistrado en el Octavo Tribunal Unitario del 15º Circuito. También es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, en la sección de Baja California. Es consultor en materia corporativa, administrativa y en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Litigante en materia de derecho fiscal y administrativo, quien actualmente se desempeña como gerente en Sánchez Aguilar y Esquer, Zona Costa, desde 2017. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, licenciada Paloma, por la bienvenida. Y pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este nuevo webinar gratuito de nuestra firma. Es un esfuerzo que hemos hecho para ustedes con la finalidad de que tengan los últimos acontecimientos fiscales, corporativos y que sean de gran herramienta para su práctica profesional, ya sea fiscal o contable, y de esta manera enriquecer el acervo educativo de todos, ¿no? Entonces, miren, entrando a materia, vamos a hacer muy práctica esta presentación. Lo vamos a dividir en 7 puntos principales que consisten en, número 1, una invitación y revisiones profundas como antecedente. Número 2, las causales de restricción de sellos digitales. Número 3, el procedimiento de reactivación. Número 4, alternativas cuando no se restablece el certificado al día siguiente. Tesis en favor del contribuyente.
Número 6, causales de cancelación. Y 7, medios de defensa. Bueno, miren, es importante que nosotros iniciemos con ustedes en este punto de las invitaciones y revisiones de vigilancia profunda. Aproximadamente hace 2 meses tuvimos un webinar también gratuito en donde dimos a conocer las mejores formas de atender una invitación de vigilancia profunda. Ahí incluso los invitamos a que visiten nuestra página de YouTube, donde podrán volver a ver este video que fue grabado y que de forma general nosotros exponemos cuál es la mejor forma de atender detalladamente una invitación y atender esta revisión de vigilancia profunda. Em, no sin antes comentarles que esta parte de la invitación y revisión de vigilancia profunda es un antecedente que sí o sí se va a dar normalmente en el caso de una suspensión temporal o restricción temporal de certificado de sellos digitales. Por eso creemos que ahorita es importante traerlo al tema y recordar y refrescar un poquito qué son esas famosas invitaciones y revisiones de vigilancia profunda. Estas invitaciones y revisiones de vigilancia profunda tomaron más auge en época de pandemia, donde los tribunales estuvieron cerrados, el mismo SAT tenía poco personal y al mismo tiempo el SAT fue contando con más datos de inteligencia artificial o de algoritmos y que permitía identificar de forma muy sencilla supuestas inconsistencias. Básicamente, estas inconsistencias se centran en tus FDIs en tus FDIs emitidos contra tus declaraciones. Es decir, si tú en un mes determinaste o emitiste cierto número de comprobantes fiscales, facturas, y en la declaración determinaste otro monto que para nada se coincide con la suma total de tus FDIs, tus DIOTs o pagos provisionales, retenciones, ya en automático te genera un foco rojo o una inconsistencia que puede ser generado para que te hagan una invitación a una vigilancia profunda. Estas invitaciones de vigilancia profunda son de carácter no formales, es decir, no constituyen un acto formal de fiscalización, sino una mera invitación. En un inicio se llegaba a escuchar o se recomendaba en algunas ocasiones que ni siquiera se atendieran. Sin embargo, esa parte de ahí nos hemos dado cuenta que no es de todo el correcto, sino que esto puede detonar una restricción temporal y cancelación en su momento de certificado de sellos digitales. Básicamente, lo que el fisco te notifica en medio de esta carta invitación es, de entrada te dice supuestas inconsistencias, por qué periodos y qué meses, qué año, qué ejercicios y qué meses. Y esto ha sido muy sencillo para la autoridad porque en una sola carta invitación te pueden notificar 3, 4, 5 ejercicios fiscales más todos los periodos mensuales de cada ejercicio. Recordarán que una revisión formal es por un solo ejercicio normalmente y con esta forma de invitación, pues pueden fiscalizarte 4 o 5 ejercicios y todos los impuestos, ¿no? Entonces ha sido muy redituable para la autoridad hacer estas invitaciones, estas cartas invitaciones, y vale la pena decirlo que en algunas ocasiones sí han habido inconsistencias que han sido detectadas por parte del SAT y el contribuyente las se autocorrige, ¿no? Entonces, cómo inicia esta carta de invitación? De entrada recibes en tu buzón tributario un oficio titulado Carta Invitación de Vigilancia Profunda, en donde se te solicita de forma virtual, que fue en tiempos de pandemia, y en los últimos años ya es de forma presencial, donde ellos te notifican y te dicen de forma verbal cuáles son las inconsistencias que te detectaron, ¿no? Cuáles son los ejercicios, cuál es el monto, frío, sin mediar cualquier explicación. Te dicen, emitiste esta cantidad de CFDIs y en este periodo me declaraste tanto, sin contar deducciones que no cuente con CFDIs, etcétera. En fin, son muchos supuestos. Ellos solamente agarran números fríos y si no coinciden, ya tienes una supuesta inconsistencia.
Lo que tú tienes que hacer es presentar un escrito donde aclares y des respuesta a todas estas inconsistencias en un periodo de 10 días. Normalmente puedes solicitar una prórroga y ya con eso, vamos a decir, tú atiendes esta vigilancia profunda, esta invitación. No hay un oficio de respuesta, no hay un oficio donde te digan que se desvirtuó, que persiste, que algunas se tuvieron por aclarados. Simplemente pasa el tiempo, ¿no? Nos ha tocado ver que se atiende la carta de invitación y al cabo de algunos meses, puede ser 4, 5, tal vez 6 meses, llega una nueva carta de invitación con diferentes inconsistencias o con algunas iguales, similares. Entonces ahí es donde tú ya te das cuenta que no fueron, o no fueron aclaradas por parte de la autoridad. Siempre tú tienes la oportunidad de acudir de forma física para aclarar verbalmente cuáles son estas inconsistencias, porque es mucho más sencillo aclararlas explicándolas que de forma escrito. Son muy receptivos y normalmente esto lo lleva a cabo recaudación. Entonces, de entrada, tenemos estas famosas cartas de invitación que pueden detectarte omisiones y es el principal motivo por el cual nosotros hemos detectado que han detonado restricciones temporales de certificado de sellos digitales. Por eso es bien importante traer este como antecedente para que lo visualicen y no dejen de atender puntualmente estas cartas de invitación. Porque una vez que te notifican, das respuesta, probablemente después ya no sea una carta invitación, sino que sea un oficio de restricción temporal con motivo de las supuestas inconsistencias que te detectaron, ¿no? Bien, causales de restricción de sellos digitales. El artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación nos señalan cuáles son estas causales de restricción de sellos digitales. Nada más con un poquito de antecedente, existe un 17H, un artículo 17H, que te señala la cancelación, pero con motivo de diferentes inconformidades, amparos que se promovieron, que te afectaba la garantía y el derecho de audiencia, se creó este artículo 17H bis, que es un procedimiento preliminar a tu cancelación definitiva. Este 17H bis te señala cuáles son los supuestos en los que te van a dejar temporalmente restringido tus certificados de sellos digitales y te señala un procedimiento para aclarar antes de tu cancelación. Bien, como primer supuesto de restricción temporal, tenemos la omisión de la presentación de declaraciones anual. Con una sola presentación de declaración anual que no hayas presentado, tienes posibilidades de restringir tus sellos digitales de la autoridad. O dos o más declaraciones provisionales. Número dos, durante el procedimiento administrativo de ejecución, normalmente conocido como el PAE, que es cuando ya tienes un crédito fiscal determinado o una multa líquida determinada y te inician y van a tu domicilio fiscal, no te localizan o desaparezcas de tu domicilio fiscal, también es un supuesto de restricción temporal. Número tres, tenemos que en el ejercicio de sus facultades de comprobación de visita domiciliaria, revisión de gabinete, comercio exterior, revisión electrónica, etcétera, detecte que el domicilio no sea localizado, el contribuyente desaparezca o desocupe sin presentar el aviso de cambio de domicilio o simplemente se ignore su domicilio. O también se tenga conocimiento de que las facturas emitidas por parte del contribuyente fueron inexistentes o para amparar operaciones simuladas o ilícitas. Es decir, los famosos contribuyentes publicados en las famosas listas negras, coloquialmente llamados EFOS, ¿no? Empresas que facturan operaciones simuladas, o oponerse a la práctica de una visita en el domicilio fiscal, no suministrar los datos e informes, no proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de cajas o valores y en general cualquier otra información que sea afín para que las autoridades determinen el cumplimiento y obligaciones ya sea del propio contribuyente o de terceros.
Número 4 fue un supuesto que fue derogado. Número 5, tenemos que, ustedes recordarán que cuando un proveedor de ustedes o un contribuyente es publicado en el Diario Oficial de la Federación como una empresa que factura operaciones simuladas, empresas fantasmas, empresas EFOS, el contribuyente que haya recibido ese bien o servicio por parte de ese contribuyente, tiene 30 días para demostrar voluntariamente ante la autoridad fiscal que ese proveedor o esa operación fue efectivamente recibida o suministrada. Es decir, tú tienes que comprobar a la autoridad la materialidad dentro de los 30 días. Si no lo haces, puede ser un supuesto de restricción temporal de sellos digitales. Aquí un pequeño paréntesis, ya existe criterio de tribunales donde te dice que existen 3 momentos para acreditar la materialidad, no solamente en los 30 días de publicados en el Diario Oficial de la Federación, sino que también puede ser en medio de procedimiento de fiscalización o en el mismo tribunal, si llegase a llegar a juicio. Son 3 momentos. Sin embargo, en el supuesto aquí que maneja la autoridad es si no lo haces en el primero, ya es otro tema si procede o no y si es motivo de juicio esta restricción temporal, pero de entrada tenemos que la fracción quinta nos señala que si no lo haces dentro de los 30 días. En la fracción sexta tenemos que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no reúne los requisitos del Código Fiscal de Federación. Es decir, que no sea tu principal asentamiento de los negocios o el principal giro de la actividad empresarial de la persona moral, si no es el domicilio fiscal ese domicilio donde tienes habitualmente tus servicios, puede ser señalado como, o puede ser motivo de restricción temporal de sellos digitales. El número 7, que es entre la 7 y la octava, son básicamente la carta abierta para la autoridad. En la 7 nos señala que es cuando detecten que los ingresos declarados, el valor de actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de pagos previsionales o definitivos, o en las mismas retenciones o del ejercicio, no concuerdan con los ingresos o valor de actos señalados en los FDIs, sus complementos o con los estados de cuenta bancarios y los demás datos que puedan tener las autoridades fiscales en su poder. Es decir, no coinciden tus FDIs, todos los FDIs que se imaginen, con tus declaraciones. Tú puedes emitir 100,000 pesos de CFDIs, pero si solamente declaraste 90,000, ya hay un foco rojo, ¿no? Pero pueden existir un sinnúmero de supuestos de por qué se generan esas diferencias. No solamente en ICR, también tenemos retenciones de ICR, retenciones de IVA y de IVA propio. Detecten en el número 8 que los medios de contacto establecidos por el SAT registrados para el buzón tributario no son correctos o auténticos. Número 9, detecten la comisión de una o más fracciones de los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal. Las infracciones que señala el artículo 79 son relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Todas los avisos, bajas, etcétera. El 81 habla con irregularidades, multas que pueden ser acreedores por irregularidades en tu contabilidad, avisos, etcétera. Y el 83 no llevar correctamente tu contabilidad. Entonces, la fracción séptima y la fracción novena prácticamente abre una gama de posibilidades infinitas o de muchísimos supuestos para que pueda ser acreedor a una restricción de certificado de sellos digitales. Basta decirles que los casos que más nos ha tocado ver son precisamente por la fracción séptima y la fracción novena. El artículo o la fracción décima fue derogado y la fracción onceava nos habla que en el supuesto de que un socio o un accionista con el control efectivo de una sociedad, si a ese socio o accionista le restringieron sus sellos digitales y tiene el control efectivo de esa sociedad, se va a llevar de cajón a esta empresa también con este supuesto. Es decir, el socio que haya tenido problemas con sus certificados de sellos digitales y que tenga el control efectivo de una sociedad va a afectar a la sociedad. Em,
Entonces, básicamente ahí lo que te dice es eso, ¿no? Si un socio tiene uno de los socios, pero aquí habría que ver qué es el control efectivo. Normalmente es cuando es un administrador único, cuando como parte, si existe un consejo de administración, tenga la facultad decisiva de imponer decisiones tanto en el consejo o en la asamblea y que su capital social sea mayoría. Entonces, muy seguramente pueden reunir este requisito de que afecta a la empresa moral, ¿no? Bueno, vamos a pensar que les llegó una carta de invitación, lo atendieron bien, aún así les llegó un supuesto de un oficio de suspensión temporal de certificado de sellos digitales. El mismo artículo 17H bis nos señala el procedimiento a seguir para reactivar estos sellos o para aclararlo. Y para sintetizarlo hemos hecho este diagrama empezando de arriba hacia abajo. El primer paso es que la autoridad te notifica por buzón tributario tu oficio de restricción temporal de tu certificado de sello digital. Cuando te notifican ese oficio, tú tienes 40 días para presentar tu contestación. Sin embargo, son 40 días que tendrías suspendido tu certificado de sellos digitales. Es decir, no pudieras facturar, no podrías presentar las declaraciones si fuera en el caso que lo necesitaras. Estarías 40 días eh, sin poder tener movimientos fiscales. Pues ya se imaginarán el problema que ocasiona el no poder facturar tus propios ingresos, ¿no? Entonces, normalmente los contribuyentes no se esperan a los 40 días por la misma celeridad y presentan un caso de aclaración, una solicitud de un caso de aclaración en donde por escrito manifiestas todas las observaciones que ellos, la aclaración de todas estas observaciones, si algunas son inherentes a que no proceden las observaciones, o que si sí procedían, demostrarlo con las declaraciones complementarias o los pagos que respectivamente tengas que hacer, pues lo presentas en tu caso de solicitud de declaración. El oficio de restricción temporal en la parte final es muy amigable hasta eso, porque te señala puntualmente cuál es la página de internet, el portal del SAT donde tienes que ingresar, cuál es el caso de aclaración, el motivo y la etiqueta que va a llevar, incluso el caso de aclaración, para desvirtuar esta restricción temporal. Entonces, la ley te señala que una vez que tú presentes tu caso de aclaración, al día siguiente se te tiene que reactivar los sellos digitales. Sin que la autoridad medie si estuvo bien o está mal, está subsanado. La ley obliga a la autoridad a que al día siguiente se reactiven los certificados de sellos digitales con la simple presentación de tu caso de aclaración. Normalmente no se da en la práctica que al día siguiente se reactive. Tarda. Para eso en la siguiente filmina les voy a explicar cuáles son los procedimientos que pueden realizar para obligar al SAT a que te reactiven los sellos digitales. Pero supongamos en un escenario en el que presentas tu caso de aclaración y al día siguiente se te reactiva tu certificado de sello digital. Basta nada más comentarles que una vez que se les notifica el oficio de restricción temporal, en la práctica nos ha tocado ver que tarda normalmente entre una semana y 10 días en que materialmente se te restringe el certificado de sello digital. Es decir, tú tienes tu oficio de restricción temporal y puedes seguir facturando unos días. Facturas, hasta que ya en el sistema no te deja, tu certificado se suspende. Entonces, esos días, pues, no está escrito, pero nos ha tocado ver en la práctica que puedes seguir facturando y sacar algunos apuros y prepararte para los días que vayas a estar sin tu certificado de sello digital, ¿no? Entonces, retomamos, presentas tu caso de aclaración, al día siguiente se te reactiva. Una vez que presentas tu solicitud de caso de aclaración, hay dos opciones. La autoridad debe de resolver en 10 días tu solicitud o, en su caso, te puede requerir con base en tu escrito más información. Entonces,
tienes dos opciones, que te resuelvan en 10 días o que te requieran más información dentro en un periodo de 5 días. Y tú tienes 5 días para contestarlos. Para esos 5 días que te da la autoridad para contestar el requerimiento de información, tú puedes solicitar una prórroga de otros 5 días, ¿no? Entonces, el escenario es, te requieren para que agregues información dentro de los 5 días con una posible prórroga de 5 días que tú solicites, ¿no? Desahogado es estos dos puntos donde hay un requerimiento o, en su caso, que se vaya directo a resolución. En todo momento la autoridad puede ordenar que se realicen diligencias o procedimientos para darse a llegar de más pruebas y que tus argumentos sean tomados en cuenta. Por ejemplo, practicar una visita a tu domicilio. Si el motivo de tu suspensión temporal es que tu domicilio no reunía los requisitos fiscales para un domicilio, entonces puedes solicitar que acuda. Entonces, para eso, dentro de otros 10 días pueden ellos desahogar esa diligencia. Si no contestas el requerimiento donde te dan 5 días, se va a tener por no presentada tu caso de aclaración. Entonces, es bien importante siempre estar pendiente en todo momento de tu buzón tributario, porque ahí sería el medio en que se te estaría notificando cada una de las actividades por la autoridad pues, de la misma autoridad. Ok, entonces, llegando a esta etapa, desahogando todo este procedimiento, la autoridad tiene de dos sopas: dejarte tu sello vigente, es decir, subsanaste, todo está bien, o te cancela tu sello digital, ¿sale? Obviamente que si te lo cancela, pues evidentemente te tendrías que ir sí o sí a un medio de defensa. O en su caso, si estiman que las omisiones o las presuntas irregularidades por parte de la autoridad fiscal no proceden, pues evidentemente te tendrías que ir a un juicio de nulidad o un amparo, y más adelante les diremos los medios de defensa. Pero en esa parte es bien importante comentarles que muchas de las irregularidades que nos ha tocado ver por parte del SAT no necesariamente son procedentes. Ejemplo, recordando uno de los motivos, que cuando tus ingresos de CFDIs no coincidan con tu declaración, hay muchos supuestos en los que no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, también nos ha tocado ver que tus deducciones son mayores a tus deducciones timbradas. Hay pérdida cambiaria que no se factura. La adquisición de activo que se amortiza con base en el tiempo tampoco lleva CFDI con base en los ejercicios, y evidentemente va a tener un impacto en tus deducciones, y tendrías que demostrárselo a la autoridad de por qué hay deducciones que no son facturados, y puede ser que la autoridad diga: no, para mí no son suficientes tus papeles de trabajo, tu revisión, tu información que proporcionas, por lo tanto, subsiste mi irregularidad. Y ahí es en donde nosotros, pues, no habría otra más que irte a un juicio, ¿no? En el apartado anterior señalaba que sí o sí la ley te señala que una vez presentado tu caso de aclaración, se te tiene que reactivar tu certificado de sello digital al día siguiente. La verdad, muy pocas veces nos ha tocado ver que se reactiva al día siguiente. Tardan días, incluso hasta semanas, o incluso no los llegan a hacer. El problema de la autoridad es que no hay una sanción, es una norma imperfecta. El legislador, al momento de regular el 17H bis, no señaló una sanción para el SAT en caso de que no resuelva en 10 días el motivo final de si te quedas o no con tu certificado. Tampoco señaló si hay alguna sanción por la autoridad si no te reactiva el certificado de sello digital. Simplemente está regulado, pero no está sancionado. Entonces, ¿qué hacer? Tú presentas tu caso de aclaración, como señalamos, es el primer paso, y no se te reactiva al día siguiente. Hay dos opciones y dos caminos que son los que a nosotros nos ha dado éxito, y las dos se pueden promover al mismo tiempo. Número uno, se puede solicitar una queja ante la PRODECON de la Ciudad del Contribuyente.
En este caso, la queja, recientemente la Prodecon cambió su formato para que puedas ingresar a su plataforma, a su página de internet, y puedas ingresar por medio de su plataforma la queja. Antes era llevarlo por escrito o mandarlo por correo a la delegación donde está sentado la dirección del domicilio fiscal del contribuyente, y con eso daban trámite a tu queja. Tardaban algunos días, pero tú podías hablar por teléfono y darle seguimiento. Ahora lo puedes hacer en línea, presentas tu queja, y lo que hace la Prodecon es recibir tu queja, la admite, emite un acuerdo de inicio de queja y solicita al SAT, hace un requerimiento formal de qué ha pasado con esta reactivación de sellos digitales. Para esto, evidentemente, tú tienes que ir acompañado de que ya presentaste tu caso de aclaración. Entonces, la queja de la Prodecon sirve de una forma para presionar al SAT para que al momento de que ellos tengan que de contestar el oficio, pues tengan que decir por qué no lo han hecho, ¿no? Ese es un mecanismo que puede tardar algunos días, probablemente un par de semanas. Dos, el amparo indirecto. En el amparo indirecto se va a promover con el único objetivo de señalar que no se ha aplicado correctamente el procedimiento del 17H bis. Es decir, que me obliga a presentar un caso de aclaración y se supone que me deben de reactivar al día siguiente los certificados de sellos digitales. Por lo tanto, promuevo un amparo por la violación a mis derechos de legalidad y de seguridad jurídica, y que obligue a la autoridad, en este caso el SAT, para que me lo reactive. ¿Qué nos ha pasado en la práctica? Tanto en la queja de Prodecon como en el amparo indirecto, la autoridad al momento de contestar te reactiva los sellos, te los reactiva y contesta eso. Oye, Prodecon, oye, juzgado de distrito, deja sin materia tu queja, deja sin materia tu amparo indirecto porque ya está contestado, ya está reactivado, así que no tiene caso que sigas con esta instancia. Si fuera el caso, nuestro objetivo está logrado, la queja de Prodecon y el amparo indirecto va a quedar sin materia, pero lo que a nosotros nos interesa es que se reactivaron los sellos al día siguiente o en cuestión de días, y de esta forma obligamos a que la autoridad te reactive los sellos de certificados digitales. De hecho, recientemente, el pasado mes de marzo, se publicó en la Gaceta del Poder Judicial de la Federación una tesis aislada que emitió el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en donde resolvió una queja, la queja 320/2023. La tesis es de marzo de 2024 y lleva de rubro siguiente: suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Procede concederla cuando se solicita para el efecto de restablecer el uso de certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales restringido temporalmente, si se acredita la presentación de la solicitud de aclaración prevista en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a promover tu amparo indirecto y vas a solicitar la suspensión. Normalmente en los amparos indirectos hay un tema de la apariencia del buen derecho, la imposibilidad de dar efecto retroactivo y dejar sin materia o viva la materia del amparo, pero ya un tribunal colegiado resolvió que es procedente conceder la suspensión para efectos de que te restablezcan y no entender que son efectos restitutorios. Simplemente es para efectivamente no, dejar con vida la materia del amparo. Entonces, esta tesis, que se las compartimos y que incluso va a estar disponible toda la presentación en nuestra página de internet, ustedes la van a poder utilizar en sus amparos o incluso en la misma queja de la Prodecon para dar elementos a los juzgados o a la misma Prodecon de que les reactiven sus certificados de sellos digitales al día siguiente, ¿no? Ahora, vamos al supuesto de la cancelación. Los primeros supuestos que manejamos son de suspensión de restricción de certificado de sellos digitales. Ahora nos vamos a la cancelación.
está regulado en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Recuerden que surgió esta cancelación, este supuesto de cancelación surgió en el 2016, más o menos, 2015, y fue cuestionado y por eso se generó esta suspensión temporal, este procedimiento en el 17H bis. Pero el 17H nos regula cuáles son los supuestos de cancelación definitiva de tu certificado de sello digital. Entre ellos tenemos si lo solicita el firmante, es decir, si tú como contribuyente solicitas que tu certificado ya sea cancelado, vas y haces un trámite y se te cancela, lo ordene una resolución judicial o administrativa. En caso de fallecimiento, en esto normalmente se da cuando sea una persona física y fallezca, pues habría que iniciar el proceso de sucesión y la cancelación de su certificado de sello digital cuando sean disueltas, liquidadas o se extingan de una sociedad, sociedades civiles, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etcétera, cualquier tipo de sociedad. Cuando exista escisión o fusión, es decir, cuando una sola empresa se separa en dos o cuando dos empresas sean fusionadas, respectivamente cada sociedad que persiste es la que presentará la solicitud de cancelación de las que hayan desaparecido cuando se pierda, se inutilice por daños o que prácticamente tu USB se te haya perdido, pues puedes volver a solicitar la cancelación y un nuevo certificado de sello digital. Se compruebe que cuando se expidió no haya reunido requisitos legales, es decir, a lo mejor algún documento que se presentó no haya sido correcto, haya sido incorrecto, etcétera, etcétera. Se puede solicitar esta cancelación cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos, en este caso es que se te pierda tu USB o cuando el sello, el certificado de sello digital, pues ya lo puedan tener muchas personas, tú hayas estado con tres, cuatro contadores o abogados que hayan tenido tu certificado de sellos digitales y ya no sabes quién al final de camino lo tiene y como es un documento, un archivo electrónico que te responsabiliza, entonces tú puedes decir, oye, siento yo que la confidencialidad de los datos ya no son reservadas, por lo tanto solicito uno nuevo. Número 10, que se agote el procedimiento previsto en el 17H bis del código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas. Y esto es en el caso que estuvimos hablando, ¿no? Si llevaste todo tu procedimiento, dentro de los 40 días presentaste tu caso de aclaración, atendiste el requerimiento de información y aún así se te notifica la resolución donde se te cancela el sello digital, es con base en el 17H del Código Fiscal de la Federación, no desvirtúa la presunción de inexistencia de operaciones en los comprobantes y se encuentren definitivamente en dicha situación en términos del 69B del Código Fiscal de la Federación. Recuerden que el artículo 69B da vida, el artículo 69 del Código Fiscal, da vida a todo este mundo o a toda esta regulación en torno a las empresas fantasmas, las empresas que facturan operaciones simuladas, llamadas coloquialmente EFOS, y que después de que se les hizo una revisión, que se les inició un procedimiento, que fueron publicados provisionalmente en las listas de listas negras y que después no lo pudieron desvirtuar, se publican en definitiva, este sería un supuesto de cancelación también, o cuando no desvirtúan la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Recuerden que hay planeaciones fiscales agresivas en donde con motivos de escisiones, fusiones, se transmitan pérdidas de una hacia otra y que la autoridad lo observe y no lo pudiste subsanar, en ese caso puede ser un motivo de una cancelación de certificados de sellos digitales. A ver, me cancelaron mi certificado de sello digital. ¿Qué puedo hacer? Vamos a dividirlo en dos. En el primer caso, que es cuando se te haya dejado sin certificado de sellos digitales y que no me dio el procedimiento del 17H bis y del 69B, lo único que tú tienes que hacer es subsanar ciertas irregularidades detectadas por parte de la autoridad y solicitar uno nuevo. La autoridad debe de autorizártelo dentro del máximo de 10 días y notificártelo, ¿no? Como cuál puede ser, pueden ser cualquier otro supuesto que no sea el 17H bis sino que no sea uno de esos supuestos, ¿no? Ahora,
Supongamos que te lo hayan cancelado con motivo del 17H bis, del 69B y del 69 bis de ese código. Lo que tú tienes que hacer es básicamente aceptar las observaciones que la autoridad te cuestionó, te notificó y que persistieron para que puedas solicitar un certificado de nuevos digitales. Es decir, la autoridad no te va a emitir un nuevo certificado de sello digitales si tú no desvirtuaste o en su caso no te autocorregiste de las observaciones que te dieron o que te dieron a conocer por medio de los oficios, ¿no? ¿Cuáles son los medios de defensa que tú tienes en contra de una posible cancelación de certificado de sellos digitales? Tienes tres, básicamente. Tienes el recurso de revocación ante el mismo SAT, tienes un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también tienes el juicio de amparo. Em, en todos vas a poder hacer valer argumentos de fondo, de forma, y cada uno tiene sus respectivos beneficios o particularidades. Vamos a decir en los argumentos de fondo. Supongamos que en un caso donde te hayan suspendido tu certificado de sellos digitales con motivo de tu domicilio fiscal, que no está bien identificado. Nos ha tocado ver en donde los números de identificación del domicilio no están visibles en la parte de afuera. En alguna plaza comercial, ya ven que existen números de interior, exterior e interior, y el interior no se ve correctamente. Eso puede ser un motivo de irregularidad y que la autoridad persista y que diga que no está localizado. Pues evidentemente tu argumento de fondo sería básicamente eso, ¿no? Si tenías o no tu domicilio fiscal. Otro supuesto, de los supuestos que les comentábamos, que son los que más nos tocan ver, que son cuando tus ingresos no coinciden con tus declaraciones. Este motivo puede ser un sinfín de posibilidades. Nos ha tocado ver, por ejemplo, en IVA, recordarán que el IVA se entenderá que efectivamente se ocasionó o se pagó cuando sea pagado, no cuando sea emitido el CFDI. Es decir, tú puedes recibir una factura de un proveedor tuyo, ya sea por arrendamiento, por la prestación de un servicio, y si tú no lo pagaste en ese mes y lo pagaste en otro mes, efectivamente se tendría que tener en el mes que se pagó, no en el mes que recibiste tu CFDI. Entonces, esas partes, esas particularidades tienes que explicársela a la autoridad. ¿Cuál es el problema? Se escucha muy sencillo, pero ¿cuál es el problema? La autoridad en estos supuestos nos ha tocado ver que no toman un solo mes, toman 4, 3 ejercicios fiscales, 8, 9 meses de cada uno de esos ejercicios fiscales y por lo tanto se vuelven un montón de montos por aclarar. Y también se tendría que ver el volumen de la empresa. Hay empresas que pueden, o de la persona física, que te pueden facturar 50,000 pesos en un mes, pero también hay empresas que te pueden facturar 10, 15, 20 millones, 50 millones de pesos en un solo mes. Y el tener que desmenuzar todas esas operaciones se vuelve un trabajo inmenso, porque evidentemente llegó primero en una vigilancia profunda que te dan 10 días, es decir, en 10 días tienes que revisarlo de 3 o 4 ejercicios por completo. Los contadores se vuelven prácticamente a la tarea de atender estas restricciones temporales y atender puntualmente con papeles de trabajo, retenciones de IVA, retenciones de ICR, cancelación de facturas, CFDIs que no fueron cobrados. Si eres una sociedad civil o eres una persona física que aunque hayas emitido tu factura, la cobras la tienes efectivamente cobrada hasta que por base el flujo. O una persona moral que haya facturado en cierto mes y que realmente nos ha tocado mucho ver que tú recibes un ingreso o recibes por ejemplo, los últimos días del mes hábil del mes, ya sea 30 o 29 del mes, lo acumulas en ese mes
y tu cliente te lo pide facturado 1 o 2 días después, ya estamos en un periodo nuevo. La facturación salió en un mes después, pero tú lo contemplaste en un mes anterior. Para el SAT, no va a tomar en cuenta los meses donde pagaste de más. Va a tomar en cuenta solamente los meses donde haya facturación de más y frente a tu declaración. En ese supuesto que les comentaba, donde hayas facturado lo de un mes anterior y por X número de facturas, pues evidentemente vas a tener una diferencia. Y el SAT no va a tener explicaciones, o sea, no entiende en ocasiones por el algoritmo que esos ya fueron acumulados en un periodo anterior, sino que fueron acumulados en un periodo anterior, les presentas tú las declaraciones, pero aún así ellos insisten en que no tienen, debieron haber sido acumulados. Entonces te obligan prácticamente a hacer un pago doble de lo que ya pagaste, pero en ocasiones ese pago se vuelve millones de pesos en pagos. Entonces es un tema un tanto complejo a veces explicar en un periodo muy corto 3 o 4 ejercicios completos de diferentes impuestos. Imposible. Incluso nos ha tocado atender o solicitar reuniones físicas con la autoridad que está haciendo estas restricciones temporales y se los explicamos, llevamos toda la información habida y por haber y sí, nos han dicho francamente, nosotros no podemos ver más allá de lo que nos maneja el sistema o el misma información. Solamente nos arrojan datos de cuánto facturaste en el mes y cuánto declaraste en el mes. No nos deja ver meses anteriores, meses si hayas declarado de más. Tú nos tienes que traer toda esa información. Tienes que traer conciliado este mes con este otro mes y normalmente, ¿cuál es el problema? Nos ha tocado ver que estas restricciones temporales los hace recaudación. Recordarán que recaudación, su motivo de vital existencia es recaudar, no es fiscalizar. Por lo tanto, están cometiendo actos de fiscalización y no de un solo ejercicio, de varios ejercicios. Entonces se vuelve un tema muy, pero muy complejo el aclararlos. Todo esto va a ser tu motivo de fondo, tu motivo de defensa entre tribunales, entre recursos y lo demás. ¿Cuál es el problema? Tú tienes tu oficio de restricción temporal de certificado de sellos digitales, te vas a ir a un juicio, pero un juicio te puede tomar un año, año y medio, en el mejor de los escenarios, 2 años, pero con los certificados de sellos digitales suspendidos o cancelados, pues evidentemente ocasiona que posiblemente genere a la empresa una parálisis comercial, mercantil y habida por haber, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es, número uno, el recurso de revocación. Puedes promover ante la Administración Desconcentrada Jurídica del domicilio fiscal tu recurso de revocación. Sin embargo, en la práctica nos ha tocado ver que el 99% de los casos, los recursos de revocación no tienen el alcance, la administración jurídica, de revocar las propias determinaciones de sus homólogos de las administraciones desconcentradas. Entonces, queríamos dejarlo como una posibilidad, sin embargo, es muy poco probable obtener resultados favorables. Número dos, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí en este sería el juicio por excelencia que nosotros como firma de abogados recomendaríamos, porque recordarán que un juicio de nulidad tiene dos matices. Es un juicio de legalidad, es ante un tribunal de legalidad que ve la legalidad del procedimiento y también puedes hacer valer derechos humanos violados durante el procedimiento. Entonces tienes doble beneficio. El juicio de nulidad se promueve dentro de los 30 días hábiles siguientes de la cancelación. Habría que descontar los días inhábiles, pero son 30 días hábiles. Y se puede solicitar una medida cautelar positiva. La medida cautelar positiva, a diferencia de la del juicio de amparo, la medida cautelar positiva sí tiene efectos restitutorios, pero está sujeta a discrecionalidad del magistrado. Tú tienes que comprobar al magistrado cuál es la afectación, cuál es
tus argumentos de apariencia de buen derecho y de que por qué pudieras ganar el juicio en su momento y que no se afecte los intereses sociales. Y puede ser el caso, y les decimos puede, porque hay algunos magistrados que no se animan a emitir una medida cautelar positiva para que se te restablezcan los sellos digitales. ¿Cuál es el motivo? Que desde que se emitió en la legislación la cancelación de sellos digitales, sistemáticamente se promovieron amparos y sistemáticamente los tribunales fueron coincidentes en no otorgar la suspensión provisional para que se reactiven los sellos digitales sobre la base del argumento de la posible elusión o evasión fiscal. Están diciendo que posiblemente, con base en los motivos que se te restringieron o cancelaron tu certificado de sellos digitales, pudiéramos estar ante presencia de una elusión o evasión fiscal. Y si seguiste el procedimiento del 17H bis, pues por algo, y si se restringió, por algo es. Entonces, la mayoría de las jurisprudencias y de las tesis que ustedes van a encontrar o que van a poder exponerles, va a ser en el sentido de que no es procedente otorgar la suspensión provisional para efecto de que se te restablezcan o te concedan los sellos digitales. Entonces, pero aún así hay magistrados que con base en estos criterios, como la tesis anterior, sí se han animado a emitir medidas cautelares positivas para que se te restablezcan los certificados de sellos digitales. ¿Cuál sería otra opción? Irte a juicio de nulidad. Am, en todo caso, presentar tus declaraciones provisionales como los está pidiendo u observando la autoridad, solicitar tu medida cautelar positiva, perdón, tu nuevo certificado de sello digital, pero si lo impugnas dentro de los 30 días que tienes, aunque hayas presentado tus declaraciones provisionales y hayas pagado lo que no deberías de pagar y lo impugnas dentro de los 30 días, no se entiende que estás consintiendo el acto. Es decir, pagar y presentar declaraciones como lo quiere la autoridad y como con los colores que ellos quieren, no quiere decir que lo estés consintiendo, siempre y cuando lo impugnes dentro de los 30 días. Y a través del juicio de nulidad, pues obviamente obtener una nulidad lisa y llana del certificado de esta cancelación de certificado de sellos digitales. Puedes obtener ya sea por vicios de forma y fondo. Fondo son los escenarios en los que les comentaba hace un momento, si procedían o no. Para este caso, normalmente nosotros siempre sugerimos que se ofrezcan periciales contables para que se haga una prueba contable sobre si estaban bien calculados, enterados y pagados los impuestos, y ese sería tu fondo de tu asunto. Pero aquí hay algo que estimamos importante señalarles, que es la forma. Hay dos violaciones graves que nosotros hemos identificado en estos juicios por parte de la autoridad fiscal. Y es el siguiente. El primero es, básicamente te dice, cuando tú te revisas el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, te señala cuáles son las facultades que tienen las administraciones generales. Es decir, la Administración General de Recaudación, la Administración General de Auditoría, la Administración General de Jurídica, etcétera. Todas re- en el apartado para arreglar esta suspensión, te dicen que pueden dejar, revocar, dejar sin efectos el certificado de sellos digitales o restringir temporalmente la firma electrónica. Otra vez, dejar sin efectos o cancelar el certificado de sellos digitales o restringir tu firma electrónica. Son dos cosas muy diferentes. Tu certificado y tu firma electrónica son diferentes. El certificado es uno de los elementos de tu firma electrónica, y el firma electrónica se compone por tu archivo certificado, por tu archivo key y tu contraseña, y eso constituye tu firma electrónica. Si leemos cuidadosamente
que en todo momento la autoridad solamente puede restringir temporalmente la firma electrónica, por ende, en ningún momento tiene facultades explícitamente concedidas por el legislador para restringir temporalmente tu certificado. Te lo pueden cancelar, te lo pueden revocar, te lo pueden dejar sin efectos, pero no te lo pueden restringir temporalmente. Pareciera gracioso, parecía simplista, pero ya se pronunció un tribunal colegiado en Guadalajara donde se concedió el amparo directo para efectos de que se deje o se decrete la nulidad lisa y llana de una cancelación porque en ningún momento, con base en esta explicación, tenían facultades la autoridad para restringírtelo temporalmente. Es decir, tu primer oficio, cuando te lo notificaron porque te lo detectaron y te dejaron temporalmente sin efectos tus certificados de sellos digitales, ese o primer oficio forma parte de todo el procedimiento y son frutos de un acto viciado. Es decir, tu primer oficio, donde la autoridad no tenía competencia para dejarte sin certificados digitales temporalmente, te viola todas tus garantías de seguridad jurídica. Entonces, ese es un motivo de agravio de forma que puede ser promovido en el propio juicio de nulidad. También tenemos que hay algunos tribunales en el país que se han animado a decir que no pueden tomar abstractamente tus ingresos declarados en tus declaraciones frente a tus CFDIs emitidos, sino que tienes que hacer un análisis pormenorizado de en dónde el contribuyente dejó de declararte. Porque una cosa son los FDIs, pero los FDIs no son regla para determinar cuánto ingreso obtuviste porque hay muchos otros ingresos, hay muchas otras deducciones que el mismo contribuyente manifiesta en sus declaraciones y que no solamente son con base en el CFDI. Por lo tanto, el tribunal ha emitido sentencias favorables en favor del contribuyente con base en estos dos agravios de forma. La falta de competencia de la autoridad y la falta de obtener un detallado pormenorizado de con base en qué la autoridad se basó para decir que tú te equivocaste en tus declaraciones, no solamente basados en los FDIs. Entonces, si tú promueves tu juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con los argumentos de fondo y con los argumentos de forma, tendrías una muy, pero muy alta probabilidad de obtener resultados favorables. También existe el amparo indirecto. La diferencia con el juicio de nulidad es que el amparo indirecto vas a hacer valer solamente agravios relacionados con tus derechos humanos, no agravios directamente formales. No es procedente la suspensión, es decir, tú vas a promover, puedes promover tu amparo indirecto, pero de entrada ya es criterio unificado que no te van a promover la suspensión, salvo que la suspensión sea solicitada para efectos de que te reactiven los sellos digitales al día siguiente de solicitada tu procedimiento de aclaración, pero no para efectos de que te lo restituyan cuando ya fue cancelado. Entonces, hay bastantes jurisprudencias donde no te los van a emitir, no te van a otorgar tu suspensión en el amparo indirecto y solamente vas a obtener un amparo por violaciones constitucionales, no por violaciones de legalidad, incluyendo el juicio regresándome un poco al juicio de nulidad. Si tú promueves un juicio de nulidad, llevas todas tus etapas en el procedimiento de nulidad y si no te es favorable el juicio de nulidad, tienes a tu favor el amparo directo. Es decir, el amparo directo tú lo vas a promover en contra de tu sentencia de validez, donde decreten la validez de la cancelación. Promueves tu amparo directo que lo va a recibir un colegiado y ahí vas a hacer valer también tus violaciones constitucionales. Entonces, tenemos más beneficios y mayores posibilidades de obtener resultados favorables en la promoción de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Básicamente, para concluir y recapitulando un poquito lo que hemos hablado en toda la exposición, eh, es importante
que atiendan en todo momento las cartas, invitaciones y de vigilancia profunda. Nuestra recomendación siempre es contesten. Oye, ¿sabes qué es mucha información? Pues contesta lo que tienes ahorita y en tu mismo escrito solicitas prórroga. Nos ha tocado contribuyentes donde es demasiada, de verdad, demasiada información que se tiene que contestar en estas invitaciones y nos ha tocado solicitar prórrogas de hasta 3, 4, 5 ocasiones de 5 o 10 días. Entonces, pero siempre en cada una de las solicitudes contestar. Que la autoridad vea el ánimo del contribuyente de atender, de contestar, si hay que autocorregirse, autocorregirse, pero siempre atender las cartas, invitaciones y de vigilancia profunda, porque siempre en el 100% de los casos de cancelación o de suspensión, de las que sean, nos ha tocado ver en los últimos meses, son originadas por las cartas invitación, ya sea mal atendidas o en su caso que no fueron explicadas de una forma sencilla y que la autoridad pues lo entienda de forma sencilla. Por lo tanto, siempre hay que cuidar estas atenciones. Número 2, cuidar el procedimiento de aclaración. El procedimiento de aclaración es de suma importancia, cuidarlo en los plazos, cuidarlo en los tiempos, que si la autoridad te requiere algo, contestarlo brevemente, todo es digital, todo es muy amigable. Tú puedes subir bastantes archivos en tu caso de aclaración, firmarlo, adjuntar tu poder, adjuntar toda la información que necesites. Y es bien importante que cuiden este caso de aclaración que van a presentar, si fuera el caso de la suspensión, y está señalado en el 17H bis. Ahí te señala al terminar las fracciones de los supuestos el procedimiento que se debe de seguir. Es muy amigable, es muy sencillo, pero sí es muy importante no verlo a la ligera. Número siguiente como recomendación. En caso de que una vez que ustedes soliciten el caso de aclaración y no te es reactivado el sello digital, sí o sí, sin demora, al siguiente día hábil, es decir, tú presentas tu caso de aclaración y al siguiente hábil se te debe de reactivar y al siguiente día no se te reactivó, presentar a la de ya una queja ante la Prodecon y tu amparo indirecto, ingresar los dos al mismo tiempo, porque los dos van a tomar días en lo que se te acuerde, en lo que se te reactive, pero al cabo de 5 días, 6 días, 7 días hábiles, muy probablemente ya vas a tener un informe justificado en el amparo para que se deje sin materia y obligaste a que la autoridad te lo reactivara. Puede ser el caso también que si quieras esperar y ser muy paciente con la autoridad, dejar pasar a lo mejor 3, 4 días y si no, pues promover la queja o el amparo. Pero nuestra sugerencia es que si en el segundo día no se te reactivó, ya se presente esta queja o este amparo, ¿no? Evidentemente que si existe una cancelación definitiva después de presentado el caso de aclaración y después de presentado el procedimiento, evidentemente promover el juicio de nulidad o el amparo en el caso, pero nuestra sugerencia en todo momento es el juicio de nulidad porque es donde tienes mayores beneficios y la mayor posibilidad de obtener resultados favorables. Y como siempre, nuestro sugerencia es que estamos a sus órdenes. Cualquier duda o aclaración en estos procedimientos, estamos 100% a su disposición. Y con esto básicamente concluimos nuestra presentación. No sin antes agradecerles si nos acompañan a la siguiente webinar que tenemos proyectados para ustedes con el maestro Reginaldo Esquer, el cual va a tocar un tema de suma importancia que, como ustedes saben, siempre en septiembre viene el paquete económico, las posibles reformas que van a impactar para el siguiente ejercicio. Por lo tanto, será importante que nos acompañen, ¿no? Voy a revisar si por aquí hay algunas preguntas realizadas y si no, con esto concluimos nuestra presentación. No, todo sencillo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia y quedamos atentos para cualquier duda. Muchas gracias.